La historia de Esteban es uno de los pasajes más impactantes del Nuevo Testamento. Su fe inquebrantable y su valentía frente a la persecución son ejemplos de devoción a Dios. El impacto de su martirio no solo fortaleció a los primeros cristianos, sino que también tuvo un efecto inesperado, la transformación de uno de sus mayores perseguidores, Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. Bienvenido al canal Luz de las Escrituras. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y darle me gusta para ayudar a difundir el mensaje. Comencemos ahora nuestro viaje a través de las historias bíblicas. Esteban fue uno de los 7 elegidos para ayudar en la administración de la iglesia primitiva, asegurándose de que las necesidades de los fieles fueran satisfechas de manera justa. Sin embargo, su ministerio fue más allá de distribuir alimentos. Predicó con valentía y realizó señales y prodigios entre el pueblo, demostrando que el Evangelio no estaba restringido solo a los apóstoles, sino que era un llamado a todos los que creían en Cristo. Su testimonio y su profundo conocimiento de las Escrituras pronto llamaron la atención de los líderes religiosos, quienes lo vieron como una amenaza para el status quo. Acusado injustamente de blasfemia, fue llevado ante el Sanedrín para defenderse. Pero en lugar de intimidarse, Esteban aprovechó la oportunidad para proclamar la verdad del Evangelio, contando la historia de Israel y revelando cómo los líderes habían rechazado a los mensajeros de Dios a lo largo de los siglos. Su historia nos enseña que el verdadero compromiso con Cristo puede traer persecución, pero también revela el poder del Espíritu Santo para sostener a los creyentes en tiempos difíciles. Esteban no se acobardó ante las amenazas, porque su confianza estaba en Dios y en la esperanza de la vida eterna. Sabía que su misión era mayor que su propia vida y estaba dispuesto a pagar el precio de su fe. Además del impacto inmediato en los cristianos de ese momento, la muerte de Esteban allanó el camino para una gran transformación en la Iglesia. La persecución que siguió hizo que los discípulos se extendieran a otras regiones, llevando aún más lejos el mensaje de Cristo. Su martirio marcó un hito en la historia del cristianismo, mostrando que la sangre de los fieles a menudo se convierte en la semilla de un crecimiento aún mayor de la fe. El testimonio de Esteban. Esteban fue uno de los 7 elegidos para servir a la iglesia primitiva, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Su conocimiento de las Escrituras y su elocuencia al predicar el Evangelio despertaron la ira de los líderes religiosos. Acusado falsamente de blasfemia, fue llevado ante el Sanedrín para ser juzgado. Ante el tribunal, Esteban pronunció un poderoso discurso, recapitulando la historia del pueblo de Israel y mostrando cómo habían rechazado a los profetas enviados por Dios. Sus palabras tocaron los corazones de sus oyentes, pero en lugar de arrepentimiento, provocaron furia. A lo largo de su discurso, Esteban demostró cómo Dios siempre ha estado presente en la historia de Israel, desde Abraham hasta Moisés. Destacó el papel de los patriarcas y la alianza divina, enfatizando que el pueblo de Dios a menudo resistió la voluntad del Señor. Esta resistencia culminó en el rechazo del Mesías prometido, Jesucristo. Esteban no dudó en confrontar a los líderes religiosos, acusándolos de seguir los pasos de sus antepasados al resistir al Espíritu Santo y traicionar al justo. La multitud, enfurecida, comenzó a gritar y a rechinar los dientes contra Esteban. Sin embargo, él se mantuvo firme, con la mirada dirigida hacia el cielo. En un momento de profunda revelación,
declaró que vio los cielos abiertos y a Jesucristo de pie a la diestra de Dios. Esta visión fue una confirmación de su fe y un fortalecimiento de su convicción de que estaba siguiendo el camino correcto, incluso frente a la muerte inminente. Sus acusadores, no pudiendo soportar sus palabras, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Entre quienes presenciaron su muerte estaba Saulo, un joven fariseo que más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. Cuando las piedras lo golpearon, Esteban siguió el ejemplo de Cristo y, en un acto de misericordia, clamó a Dios pidiéndole que no hiciera responsables a sus torturadores de ese pecado. Sus últimas palabras demostraron su amor y compromiso con el Evangelio. La muerte de Esteban marcó un momento crucial para la Iglesia primitiva. Su coraje y fidelidad hasta el final inspiraron a muchos seguidores de Cristo a permanecer firmes en su fe, incluso frente a la persecución. Además, su martirio tuvo un impacto directo en la vida de Saulo, quien más tarde tendría un encuentro transformador con Cristo y se convertiría en uno de los más grandes predicadores del Evangelio. La historia de Esteban sigue siendo un poderoso testimonio de fe, coraje y entrega total a Dios. El martirio y la visión celestial. Al ver la resistencia de los líderes religiosos, Esteban miró al cielo y tuvo una visión gloriosa. Vio a Jesús de pie a la diestra de Dios. Declaró valientemente lo que veía, lo que enfureció aún más a los presentes. Enfurecidos, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Incluso en medio de la brutalidad, Esteban demostró un espíritu de perdón y misericordia, clamando a Dios que no responsabilizara a sus torturadores por su pecado. Sus últimas palabras reflejaron las de Jesús en la cruz: Señor, recibe mi espíritu. La visión de Esteban fue una señal divina de que no estaba solo. El hecho de que Jesús esté a la diestra de Dios puede simbolizar su disposición a recibir a su fiel siervo, ofreciéndole consuelo y honor en ese momento de sufrimiento. Mientras que los líderes religiosos veían a Esteban como un blasfemo, Dios lo veía como un hombre justo digno del reino celestial. Su martirio se convirtió en un testimonio vivo de la gloria y fidelidad de Cristo para con los que le pertenecen. Entre los que presenciaron la lapidación estaba Saulo, un joven fariseo celoso de la tradición judía. Él aprobó la ejecución y conservó la ropa de quienes lanzaron las piedras. Lo que no sabía es que ese momento marcaría su propio viaje de transformación. Más tarde, Saulo tendría un encuentro con Cristo en el camino a Damasco y se convertiría en el apóstol Pablo, uno de los más grandes misioneros del cristianismo. La sangre de Esteban, por tanto, no fue derramada en vano, pues su muerte contribuyó a la conversión de uno de los mayores defensores del Evangelio. La ejecución de Esteban también marcó el comienzo de una gran persecución contra los cristianos en Jerusalén. Muchos discípulos se vieron obligados a huir a otras regiones, difundiendo el mensaje de Cristo por diferentes ciudades y países. Lo que parecía un intento de silenciar la fe cristiana terminó provocando su propagación aún mayor. Así, el martirio de Esteban no solo fortaleció a la Iglesia, sino que también impulsó su misión evangelizadora. El ejemplo de Esteban permanece hasta el día de hoy como símbolo de coraje, fe y entrega total a Dios. Su historia inspira a los cristianos de todo el mundo a permanecer firmes en su fe, incluso frente a la persecución y el sufrimiento.
Fue el primer mártir de la Iglesia cristiana y su recuerdo continúa resonando a través de las generaciones como testimonio del poder transformador de la fe en Cristo. Saúl el perseguidor. Entre los que presenciaron y consintieron la muerte de Esteban estaba un joven llamado Saulo. Fariseo celoso y perseguidor de los cristianos, vio el martirio de Esteban como una victoria contra la amenaza del Evangelio. Después de este acontecimiento, Saulo intensificó su persecución contra la Iglesia, creyendo que estaba sirviendo a Dios al reprimir a quienes seguían a Jesús. Dotado de un gran conocimiento de la ley y apasionado por su fe, Saúl veía el cristianismo como una herejía que necesitaba ser erradicada. Consideraba a los seguidores de Cristo como rebeldes que amenazaban la tradición judía y el orden religioso establecido. Para él, permitir que esta nueva creencia se extendiera era un peligro para el verdadero culto a Dios y una afrenta a la autoridad de los líderes religiosos de Israel. Con permiso del Sanedrín, Saulo comenzó a perseguir implacablemente a los discípulos de Jesús. Irrumpía en las casas, capturaba a hombres y mujeres y los llevaba encadenados a las prisiones. Muchos de estos cristianos fueron torturados y obligados a renunciar a su fe, mientras que otros fueron condenados a muerte. El nombre de Saulo pronto se convirtió en sinónimo de temor entre los seguidores de Cristo. Decidido a erradicar esta nueva fe, Saulo no limitó su persecución a Jerusalén. Solicitó cartas al sumo sacerdote que le dieran autoridad para arrestar a los cristianos también en otras ciudades. Su próximo destino fue Damasco, donde esperaba capturar a más seguidores de Jesús y llevarlos de regreso a Jerusalén para ser juzgados. Su misión era clara: destruir completamente el movimiento cristiano antes de que se volviera incontrolable. Lo que Saulo no sabía era que su viaje a Damasco marcaría un punto de inflexión no solo en su propia vida, sino en la historia de la Iglesia. En el camino, un encuentro divino cambiaría radicalmente su perspectiva, desafiando sus creencias y transformándolo de un perseguidor a un proclamador del Evangelio. El hombre que había causado terror entre los cristianos estaba a punto de experimentar la gracia de Dios de una manera que nunca podría haber imaginado. La transformación de Saúl. Sin embargo, Dios tenía otros planes para Saúl. En el camino a Damasco, tuvo un encuentro directo con Cristo. Una luz brillante lo cegó y una voz le preguntó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Ese momento marcó su conversión. El que una vez cazó a los cristianos se convirtió en uno de los más grandes predicadores del Evangelio. Su transformación fue tan radical que empezó a llamarse Paulo. El legado de Stephen. El martirio de Esteban no fue en vano. Su testimonio y fe influyeron en muchos, incluido Saulo. La sangre derramada no silenció el mensaje de Cristo, sino que sirvió como catalizador para la expansión del Evangelio. Lo que parecía un final trágico fue, en realidad, el comienzo de una gran obra que cambiaría la historia de la humanidad. El martirio de Esteban no fue en vano. Su testimonio y su fe influyó en muchos, incluido Saulo. La sangre derramada no silenció el mensaje de Cristo, sino que sirvió como catalizador para la expansión del Evangelio. Lo que parecía un final trágico fue, en realidad, el comienzo de una gran obra que cambiaría la historia de la humanidad. Después de su muerte, surgió una gran persecución contra la Iglesia en Jerusalén,
obligando a muchos cristianos a huir a otras regiones. Sin embargo, en lugar de silenciar su fe, llevaron consigo el mensaje del Evangelio, difundiéndolo a diferentes ciudades y naciones. Así, el sufrimiento de Esteban y de otros mártires resultó en el cumplimiento del mandato de Jesús de llevar la buena noticia a todas las partes del mundo. Además, el impacto del testimonio de Esteban en Saulo fue profundo. Aunque en ese momento no se dio cuenta, las palabras y el coraje de Esteban plantaron una semilla en su corazón. Años después, cuando Saulo se convirtió en Pablo, el gran apóstol de los gentiles, probablemente recordó aquel día en que vio morir a un hombre con el perdón en los labios y una fe inquebrantable. El ejemplo de Esteban también fortaleció a la iglesia primitiva. Los cristianos que presenciaron su martirio comprendieron que seguir a Cristo exigía valentía y fidelidad, incluso frente a la muerte. Su sacrificio inspiró a generaciones de creyentes a permanecer firmes en su fe, sabiendo que la recompensa eterna superaba con creces cualquier sufrimiento terrenal. El legado de Esteban sigue vivo hasta el día de hoy. Su historia es recordada como un ejemplo de devoción, valentía y amor incondicional a Cristo. Su testimonio desafía a los cristianos a vivir con la misma pasión y compromiso, proclamando la verdad del Evangelio sin importar sus circunstancias. Fue el primer mártir de la fe cristiana, pero su influencia resuena a través de los siglos, inspirando innumerables vidas a permanecer fieles hasta el final. La historia de Esteban nos enseña sobre el coraje, la fe y el perdón. Nos muestra que incluso frente a la muerte, el verdadero seguidor de Cristo permanece firme. Su testimonio fue uno de los elementos que contribuyó a la conversión de Pablo, uno de los más grandes apóstoles del cristianismo. Así vemos que Dios puede transformar incluso los corazones más endurecidos para cumplir sus propósitos. Además de su fe inquebrantable, Esteban nos muestra la importancia de conocer profundamente las Escrituras. Su discurso ante el Sanedrín reveló un profundo conocimiento de la historia del pueblo de Israel y del plan de Dios sobre la humanidad. Esto nos recuerda que una fe sólida debe estar fundada en la palabra de Dios, porque es a través de ella que encontramos fuerza para enfrentar la adversidad. Otro aspecto sorprendente de la vida de Esteban es su espíritu de perdón. Mientras lo apedreaban, clamó a Dios para que no tuviera en cuenta ese pecado a sus verdugos. Este acto refleja el propio ejemplo de Cristo en la cruz y nos desafía a perdonar a quienes nos persiguen o nos hacen daño, confiando en que Dios es justo y soberano sobre todas las cosas. La persecución que siguió a la muerte de Esteban resultó en la expansión del Evangelio, demostrando que incluso en medio del sufrimiento, Dios cumple sus propósitos. Muchas veces, lo que parece un fracaso o una derrota puede ser en realidad parte del plan de Dios para alcanzar a más personas y fortalecer la fe de la Iglesia. Esto nos anima a confiar en que Dios tiene el control, independientemente de las circunstancias. En última instancia, la vida y la muerte de Esteban nos desafían a vivir con valentía y fidelidad para Cristo. Su ejemplo nos motiva a no retroceder ante las dificultades y a proclamar con valentía la verdad del Evangelio. Sigamos su legado, buscando una fe auténtica y comprometida con el reino de Dios. Si te gustó este contenido y quieres seguir siguiendo más historias inspiradoras de la Biblia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a seguir acercándoles reflexiones que edifiquen su fe.
Activa la campana para recibir notificaciones de los próximos vídeos y comparte con tus amigos para que más personas sean impactadas por el Evangelio.